Antes de que la tecnología cambiara el mundo, el ritmo de vida diario dependía enteramente de las manos y el esfuerzo de los trabajadores en la calle. Ellos se filtraban por cada rincón, dedicados silenciosamente a que la sociedad funcionara sin problemas. En este video, honremos a 20 trabajos que nos han alimentado silenciosamente. Son poco mencionados, pero sumamente importantes. El sereno. En la quietud de los barrios antiguos, cuando la luz del sol se ha apagado y todas las familias han caído en un sueño profundo, la figura del sereno surge como un guardián silencioso, con una lámpara de aceite en la mano que emite una luz amarilla tenue, un bastón de madera firme y un silbato de cobre colgando del cuello. Patrullan las calles desiertas para preservar el orden y la paz de la comunidad. Este trabajo no era simplemente la vigilancia seca de los dispositivos de seguridad modernos. Se basaba en una base profunda de confianza y conexión humana. Los serenos vigilaban para disuadir a los ladrones. Por ello, los ciudadanos confiaban en ellos y los llamaban los guardianes de las llaves de la tranquilidad. Conocían bien el nombre de cada residente, de memoria los hábitos de cada casa, y estaban listos para ayudar en situaciones de emergencia, desde un incendio repentino hasta asistir a un vecino en apuros en medio de la oscuridad de la noche. A veces, los acompañaba un perro fiel y cada incidente ocurrido durante el turno se registraba meticulosamente en una pequeña libreta. El sonido regular de sus pasos sobre los adoquines y el sonido del anuncio de la hora que resonaba de vez en cuando eran la promesa de una noche tranquila. La desaparición de este oficio se llevó una parte del alma de la ciudad, donde la seguridad solía estar garantizada por los ojos dedicados de los seres humanos en lugar de las lentes de cámaras insensibles. El repartidor de leche. En el periodo comprendido entre 1920 y 1970, el ligero tintineo de las botellas de vidrio al chocar entre sí al amanecer se convirtió en la música de fondo familiar para innumerables mañanas familiares. Cuando el rocío matutino aún permanecía en las hojas, el lechero aparecía en bicicleta, carro o incluso a pie, con cestas colgantes llenas de botellas de leche fresca. No eran repartidores anónimos, eran parte de la comunidad, conocían bien las preferencias de cada cliente, recordaban a quién le gustaba la leche entera y a quién la leche descremada. La imagen del lechero representaba un sistema comercial basado enteramente en la confianza absoluta entre el vendedor y el comprador. Las familias solían dejar las botellas vacías y el dinero en cestas colgadas en los balcones o justo frente a la puerta, y el repartidor las reemplazaba con botellas nuevas, que tenían una espesa capa de nata en la boca de la botella. Realmente, era un regalo maravilloso para la taza de café matutina de cada familia. Ellos actuaban como los ojos y oídos del vecindario, siendo los primeros en notar algo inusual si un cliente anciano no recogía la leche a tiempo. Con el tiempo, el desarrollo de la tecnología de conservación en el hogar, los refrigeradores modernos y los sistemas de supermercados gigantes a partir de la década de 1950 empujaron gradualmente a este cálido oficio a las sombras de la historia. La conveniencia reemplazó a los cálidos saludos matutinos, haciéndonos perder un vínculo entre la granja y la mesa a través de las persistentes ruedas de sus vehículos. El barbero. ¿Crees que las antiguas barberías eran simplemente lugares para retocar la apariencia? Eran mucho más que eso, eran centros culturales y de noticias del barrio. Al entrar en cualquier barbería, te sentirías abrumado por el espacio nostálgico con sillas de cuero viejas, grandes espejos con marcos de madera tallada y, especialmente, paisajes pintados a mano a todo color colgados en las paredes. El barbero de esa época era como un artista artesano polifacético, un psicólogo y un cronista local, todo mezclado en una sola persona. Bajo las manos hábiles del barbero, el proceso de afeitado se convertía en un ritual meticuloso con navajas afiladas en correas de cuero, capas de espuma de crema espesa y suave, y el calor de las toallas calientes aplicadas sobre el rostro del cliente. Este era el lugar donde cada tema, desde el fútbol y la política hasta las historias de la vida cotidiana, se discutía animadamente bajo una navaja llena de confianza. El barbero conocía los secretos de cada cliente. Era quien escuchaba sin juzgar, creando un espacio dedicado a la conexión masculina y la relajación. La aparición de las cadenas de salones modernos y las navajas desechables ha desdibujado este oficio que requiere paciencia y precisión absoluta. Los cuadros de paisajes pueden seguir allí, pero la atmósfera de intimidad,
y la entrega de confianza absoluta en las manos del barbero se han convertido gradualmente en un recuerdo lejano de una época más simple. El empleado de gasolinera. Hubo una vez una edad de oro de los automóviles, donde detenerse en una gasolinera no era solo cargar combustible, sino una experiencia de servicio personalizado llena de calidez. En lugar de tener que operar uno mismo con las mangueras secas como hoy en día, eras recibido por empleados vestidos con uniformes impecables, con pajaritas o gorras y una sonrisa amistosa siempre presente en sus rostros. Eran verdaderos multitareas, apareciendo de inmediato para llenar el tanque de gasolina, limpiar el parabrisas, revisar el aceite del motor y la presión de los neumáticos sin que el cliente tuviera que bajar del coche. Estos empleados técnicos eran compañeros de viaje en todos los caminos, listos para conversar un par de frases sobre el clima, dar indicaciones de ruta o incluso regalar mapas a los turistas. Aportaban una sensación de tranquilidad y un servicio dedicado a los conductores, haciendo que un viaje agotador fuera más agradable a través de la interacción directa. La desaparición de este oficio a partir de la década de 1970, cuando se impuso el modelo de autoservicio, marcó una transición hacia el anonimato y la eficiencia industrial. Podemos ahorrar unos minutos en la gasolinera moderna, pero hemos perdido un rasgo de cultura de servicio muy humano, donde cada vez que se llenaba el tanque era una ocasión para recibir la preocupación sincera de personas desconocidas. El farolero, encendedor de faroles. Antes de que la energía eléctrica cubriera las ciudades con una luz brillante pero a veces fría, las calles antiguas siempre eran calentadas por la romántica luz del gas a través de las manos de los faroleros. En cada momento en que caía el atardecer y cuando el amanecer apenas asomaba, ellos persistían llevando largas pértigas para patrullar cada poste de luz histórico. Su trabajo requería meticulosidad, desde revisar la presión del gas y limpiar las esferas de vidrio hasta reemplazar la malla que cubría la lámpara para asegurar que la luz se mantuviera siempre óptima. La presencia del farolero aportaba luz física para disipar la oscuridad y, lo que es más importante, una sensación de seguridad y calor humano al paisaje urbano. La imagen del farolero, trabajando arduamente en la niebla o bajo la luz de la luna, se convirtió en un símbolo de la transición rítmica entre el día y la noche. Incluso cuando la mayoría de las ciudades cambiaron a la luz eléctrica en la década de 1940, estos trabajadores continuaron preservando un poco de luz nostálgica en áreas históricas como Boston o Nueva Orleans hasta finales de la década de 1950. El oficio de encender faroles desapareció cerrando un capítulo sobre el romanticismo urbano, reemplazando un ritual simbólico con sensores automáticos sin alma, haciendo que el camino a casa tuviera un poco menos del aliento de la dedicación humana. ¿Qué recuerdo te hace recordar más tu infancia? No olvides presionar el botón Hype justo debajo del video y dejar un comentario para que podamos recordar juntos. El herrero. Al pasar por cualquier aldea, se podía escuchar este sonido familiar, el golpe rítmico del martillo contra el metal al rojo vivo sobre el yunque de hierro, mezclado con el susurro del horno y las chispas que saltaban, fue el sonido característico de cada comunidad hasta mediados del siglo XX. Los herreros eran los artesanos originales del hierro y el acero, poseedores de la fuerza y la habilidad maravillosas para moldear el mundo que los rodeaba mediante el fuego. Desde herramientas de trabajo esenciales como azadones y palas hasta las herraduras que protegían el principal medio de transporte de la época, todo nacía de sus manos rudas pero llenas de arte. La herrería era el corazón de la comunidad, el lugar donde el metal inerte recibía forma y propósito. Cada producto del herrero llevaba una marca personal, duradera y única, reflejando el espíritu de una época en la que los seres humanos valoraban la durabilidad y la capacidad de reparar más que el hecho de desechar. Y en la memoria de muchas generaciones, la imagen del herrero de pie entre el fuego rojo y el sudor seguirá siendo para siempre el símbolo de una época en la que la gente vivía lento, vivía firme y creía en el valor duradero creado por sus propias manos. El proyeccionista. Escondidos en cabinas de proyección oscuras y calurosas sobre el público, los técnicos de proyección eran los héroes silenciosos detrás de la magia del cine. Su trabajo era una combinación exigente de técnica y precisión,
Tenían que ensamblar enormes rollos de película, monitorear lámparas de arco de carbono que se calentaban a más de 1600 grados Celsius y realizar la transición entre proyectores de manera perfecta para que la audiencia no notara ninguna interrupción en la pantalla. Eran los coordinadores de una experiencia fluida para cientos de personas abajo, asegurando que los sueños en la película nunca se vieran interrumpidos. La destreza de sus manos fue una vez la clave para mantener la fascinación de las cintas de película. Cada vez que la imagen se nublaba o había un problema con la luz, todos los ojos se dirigían a la cabina trasera como buscando a un salvador para su sueño cinematográfico. Este oficio comenzó a declinar a partir de la década de 1970 con la aparición de sistemas automáticos y lámparas de xenón, y se extinguió casi por completo cuando estalló la revolución digital a principios de los años 2000. Hoy en día, la proyección de películas es solo un proceso digitalizado, supervisado por un técnico, lo que ha hecho perder el olor al polvo de la película, el olor al aceite de las máquinas y el calor característico de las enormes máquinas mecánicas que alguna vez tejieron los recuerdos cinematográficos de tantas generaciones. Repartidor de carbón. Antes de que el gas y la energía eléctrica se volvieran comunes en todas las cocinas, el carbón era la principal fuente de calor que mantenía el calor y la saciedad de las familias. Los carboneros solían aparecer con el rostro y las manos ennegrecidos por el hollín del carbón, acompañados de carros o burros cargados con sacos que pesaban cientos de kilos a sus espaldas. Sus fuertes pregones resonaban en todos los rincones anunciando su llegada, trayendo calor a las estufas de invierno y al agua caliente en el baño de cada casa. El carbonero tenía una relación cercana con sus clientes. Conocían bien los hábitos de vida y la situación económica de cada hogar en el vecindario. Eran de los pocos visitantes bienvenidos, incluso cuando dejaban huellas negras en los suelos limpios, porque su presencia significaba calor para toda la familia. Su sencillez y dedicación se manifestaban al transportar toneladas de combustible por calles estrechas para servir a la comunidad. Cuando el gas y los sistemas de calefacción modernos se impusieron, la figura sucia de carbón del vendedor desapareció gradualmente en el olvido, dejando la nostalgia de una época en la que el calor en cada hogar era traído por el esfuerzo laboral persistente y la conexión directa entre las personas. El fotógrafo de rollo. En las plazas públicas o parques donde siempre transitaba mucha gente, solía haber una imagen tan familiar que se convirtió en parte de la vida cotidiana. ¿Adivinas quién es? ¿Recuerdas al fotógrafo de pie junto a la voluminosa cámara minutero, colocada firmemente sobre un trípode de madera? La caja oscura de la cámara, cubierta de marcas del tiempo, era tanto una cámara como un cuarto oscuro móvil, y la persona detrás de ella era llamada con el nombre cariñoso de minutero. Eran famosos por su capacidad casi mágica de tomar y revelar fotos allí mismo, en solo unos breves minutos. Los momentos importantes de la vida de las personas se entregaban por turnos a esas manos: un bautizo sencillo, un día de boda rústico o la mirada tímida de parejas jóvenes enamoradas. «Mira al pajarito», sonaba el recordatorio familiar. Y en un instante, el tiempo quedaba atrapado en un papel fotográfico en blanco y negro. El proceso de revelado de las fotos ocurría justo en la acera, dentro de las cajas oscuras unidas a la cámara, lo que siempre causaba curiosidad en los espectadores que rodeaban el lugar. Los niños contenían la respiración esperando, los adultos observaban nerviosos, mientras la imagen borrosa aparecía gradualmente en la bandeja de químicos. Ese era un momento fascinante, donde la luz, la paciencia y las manos humanas creaban algo casi mágico. El despertador. Antes de que el despertador se convirtiera en un objeto barato y común en todos los hogares, los trabajadores del turno de noche o las personas que necesitaban levantarse temprano solían tener que recurrir al servicio de despertador personal de los despertadores. Estos individuos, a menudo personas mayores o los propios serenos, usaban largas pértigas de bambú o cerbatanas de guisantes para golpear suavemente la ventana del cliente hasta estar seguros de que se habían despertado. Este era un oficio que requería precisión en el tiempo y alta responsabilidad para asegurar que el ritmo de producción de las fábricas no se interrumpiera. Este oficio encantador persistió hasta la década de 1940, actuando como un reloj biológico para toda una clase trabajadora. Eran los héroes silenciosos del amanecer, filtrándose por las calles neblinosas para cumplir la misión de despertar la vida de la ciudad. Los antiguos oficios estaban llenos de dedicación y humanidad, ¿verdad?
No olvides darle like al video si tú también te sientes emocionado como yo. El lector de taller. ¿Alguna vez fueron quienes insuflaron alma a las manos cansadas, transformando un taller seco en un espacio de conocimiento y conexión espiritual? No eran otros que los lectores profesionales, eran como podcasts humanos de la era temprana, de pie sobre una plataforma elevada, separada del suelo del taller, usando una voz resonante y dramática para ahogar el ruido del trabajo manual. Su horario solía comenzar con la lectura de periódicos por la mañana para actualizar las noticias, pasando a novelas clásicas por la tarde y, a veces, obras políticas durante el descanso del almuerzo. Estos lectores no eran contratados por el dueño del taller, sino que a menudo eran los trabajadores quienes aportaban parte de su salario para contratarlos, demostrando el deseo de acceso a la cultura y la educación de los obreros. Sin embargo, dado que los contenidos de lectura a menudo estimulaban la discusión sobre los derechos laborales y las ideas progresistas, muchos dueños de fábricas prohibieron este oficio en la década de 1920. Los niños vendedores de periódicos. El grito de ¡extra! ¡Extra! Fue alguna vez la música de fondo vibrante de las ciudades desde principios del siglo XX hasta la década de 1970. Los niños vendedores de periódicos, a menudo adolescentes que querían ganar algo de dinero de bolsillo o ayudar a su familia, tenían que levantarse a las 5 de la mañana, sin importar el clima severo, para andar en bicicleta o correr entregando periódicos en cada porche. Se filtraban entre la multitud, apareciendo en las esquinas concurridas para llevar las noticias más candentes del mundo a las manos de los lectores mucho antes de que existieran las notificaciones instantáneas en las redes sociales. Ese trabajo forjó lecciones antes de tiempo. Levantarse puntual, entregar la cantidad suficiente de periódicos, cobrar el dinero con precisión, calcular las ganancias después de un largo día. Esos eran los primeros pasos para entender la responsabilidad, la disciplina y el valor del trabajo. Para muchas familias, el dinero de la venta de periódicos ayudaba a cubrir los gastos de vida. Para muchos niños, era el primer orgullo de ganar dinero por su propio esfuerzo. Se estima que en 1950, casi 1 millón de jóvenes realizaban este trabajo, creando un símbolo de espíritu de superación y conexión social. Eran las arterias de información de la ciudad, conectando los eventos mundiales con cada hogar a través de páginas que aún olían a tinta. El repartidor de hielo. Antes de que el refrigerador eléctrico se volviera común y estuviera presente en cada cocina, el repartidor de hielo era un personaje esencial que ayudaba a las familias a conservar los alimentos y refrescarse en los calurosos meses de verano. Desde principios de 1900 hasta mediados de la década de 1950, estos hombres fuertes operaban un enorme sistema logístico para transportar bloques de hielo que pesaban de 22 kilogramos a 136 kilogramos desde lagos congelados o fábricas de hielo hasta cada hogar. Usaban carros de caballos o camiones, empleando enormes ganchos de hierro para cargar el hielo al hombro y entregarlo en el lugar. Para evitar que el hielo se derritiera, solían envolverlo en aserrín para aislarlo, una técnica artesanal efectiva que permitía almacenar hielo desde el invierno hasta el verano siguiente. El repartidor de hielo aparecía regularmente en las calles, trayendo el aire fresco poco común del verano. Cargaban al hombro pesados bloques de hielo, los colocaban con cuidado frente a la puerta de cada casa y luego continuaban silenciosamente su viaje bajo el sol abrasador. Ese trabajo no era ruidoso, pero desempeñaba un papel vital en la vida diaria. Gracias a ellos, los alimentos se conservaban por más tiempo, la leche no se arruinaba, la carne no se pudría y la comida de toda la familia siempre estaba segura en medio de los días calurosos. El acomodador de pinos de bowling. Antes de que aparecieran los sistemas de maquinaria automatizados modernos en los centros de entretenimiento, el pesado trabajo detrás de las pistas de bolos solía ser realizado por adolescentes para ganar dinero de bolsillo. Estos pinboys eran comparados con artesanos ocultos, manteniendo el juego en marcha continuamente al acomodar manualmente los pinos y devolver las bolas a los clientes. Tenían que sentarse en sillas altas, justo encima de la pista, saltando rápidamente para limpiar los pinos caídos y volver a colocarlos en su posición con una velocidad y precisión asombrosas. Esto se consideraba un deporte extremo en aquel entonces,
porque los acomodadores de pinos tenían que esquivar constantemente los pinos voladores y las bolas lanzadas fuera de blanco por clientes exaltados. Este trabajo requería valentía, agilidad y una alta capacidad de concentración en un entorno ruidoso y peligroso. El operador de ascensor. Durante gran parte del siglo XX, cada viaje en ascensor tenía la apariencia de un ritual familiar, pausado y muy humano. La gente entraba en la cabina metálica, no se apresuraba a presionar el botón, sino que esperaba la guía del operador de pie junto al panel de control. Mediante palancas y ruedas mecánicas, controlaban el ascensor para subir y bajar con precisión, deteniéndose nivelado al suelo con una exactitud proveniente de la experiencia y el tacto diestro de la mano. Ese trabajo requería una alta concentración. Una maniobra un poco más lenta o rápida era suficiente para que el viaje fuera accidentado, pero más allá de la habilidad técnica, también llevaban consigo el papel de guardianes del ritmo en ese espacio estrecho. Con un uniforme impecable y una voz calmada, saludaban a cada persona, llamaban por su nombre a los rostros familiares, creando una sensación de cercanía entre el flujo de gente que entraba y salía cada día. La presencia del operador de ascensor hacía que el corto trayecto entre los pisos se convirtiera en una experiencia cálida. Una pregunta amable, un recordatorio del piso de llegada o simplemente una sonrisa social eran suficientes para suavizar la presión de un día de trabajo ajetreado. En esa pequeña cabina eran como directores de orquesta silenciosos, coordinando el ritmo suave del movimiento entre el acero, los cables y las personas. ¿Recuerdas algún otro oficio que no haya mencionado? Comparte tu historia abajo. El telegrafista. En la era anterior a que el teléfono e Internet conectaran el mundo, los empleados de telégrafos eran los eslabones más importantes de la red global de información. Eran maestros del código Morse, poseedores de oídos agudos y dedos diestros para traducir los mensajes en puntos y rayas, transmitiéndolos a través de océanos y continentes por hilos invisibles, trabajando en oficinas de correos, estaciones de tren u oficinas gubernamentales. Eran quienes poseían el poder de conectar a las personas separadas por largas distancias geográficas. Sus pequeñas oficinas de telégrafos eran el lugar donde las noticias más urgentes, desde declaraciones de amor hasta documentos oficiales importantes, se difundían con una velocidad asombrosa para la época. La precisión en cada golpe de sus pulsaciones podía cambiar el destino de un negocio o de una relación. Este oficio retrocedió gradualmente cuando apareció el teléfono con mayor conveniencia y flexibilidad, convirtiendo las concurridas salas de guardia telegráfica en reliquias de una era de información manual. Sin embargo, el recuerdo de los ritmos Morse transfronterizos sigue siendo para siempre un testimonio del esfuerzo incesante del ser humano por acortar las distancias globales. El afilador. Desde lejos, la gente ya podía reconocerlos por un sonido familiar. El silbido metálico agudo y largo que resonaba por todas las calles. Para muchas generaciones, esa era la señal de que el afilador estaba llegando. Los niños dejaban de jugar, los adultos se asomaban a la puerta y todo el barrio parecía detenerse en ese momento de espera. El artesano aparecía con una bicicleta o un viejo carro, con una piedra de afilar montada en la parte trasera que ya estaba pulida por el paso de los años. Se detenían frente al porche, estacionaban, hacían girar la piedra con la fuerza de los pies o las manos y luego colocaban suavemente la hoja del cuchillo, tijeras o machete desafilado sobre la piedra giratoria. De inmediato, pequeñas chispas saltaban, brillando bajo el sol, como señal de una nueva vida para el acero frío. Cada maniobra requería precisión y una percepción sutil. La presión justa, el ángulo de afilado exacto y el ritmo constante de las manos decidían el filo final de la hoja. El artesano entendía cada tipo de acero, escuchando el sonido emitido cuando el metal tocaba la piedra para saber cuándo continuar y cuándo detenerse. Gracias a ellos, los cuchillos de la cocina y las tijeras familiares se usaron durante muchos años más. En una época en la que los seres humanos valoraban reparar, reafilar y conservar, el afilador contribuyó a prolongar la vida útil de los utensilios vinculados a la comida familiar. El merenguero. Llevando sobre la cabeza bandejas de madera llenas de dulces de azúcar blancos, rosados o azules suaves, el merenguero es el embajador de la dulce alegría en México.
Su imagen apareciendo frente a las puertas de las escuelas o en las plazas públicas se ha convertido en parte de los recuerdos imborrables de muchas generaciones de niños. Los merengues frágiles como nubes de azúcar que se derriten en la boca traían una felicidad sencilla en medio del ajetreo de la vida. Esta es la encarnación de una época en la que la alegría no provenía de empaques industriales brillantes, sino de la espera de la figura del vendedor ambulante familiar en la calle. El merenguero no solo vendía una golosina, traía una pequeña atmósfera festiva y dulzura a la comunidad. Su desaparición ante el dominio de los dulces industriales ha desdibujado un rasgo de la cultura callejera lleno de color y humanidad. Esas bandejas de madera ahora han pasado al olvido, dejando la nostalgia de una era en la que la alegría podía comprarse con unas pocas monedas y una sonrisa radiante del vendedor. El flotador de madera. Este fue uno de los trabajos más valientes y peligrosos en la historia de la industria forestal, requiriendo fuerza física, concentración extrema y una capacidad de equilibrio maravillosa. La misión de estos héroes era dirigir miles de troncos de madera flotando por las corrientes rápidas desde los bosques río arriba hacia los aserraderos río abajo. Parados sobre los troncos redondos y resbaladizos en medio de la corriente, debían usar largas pértigas para evitar que la madera se atascara y prevenir desastres de obstrucción de madera terroríficos. Los conductores de madera tenían que saltar de un tronco a otro con precisión absoluta, ya que un pequeño error podía llevar a accidentes peligrosos directamente contra la vida. Eran los conquistadores del agua, transformando la fuerza de la naturaleza en una herramienta de transporte para la industria. Este oficio desapareció cuando se desarrollaron los sistemas de carreteras y camiones de transporte de madera, aportando más seguridad, pero eliminando al mismo tiempo una imagen heroica del enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza salvaje. El camotero. Apareciendo en la oscuridad de la noche con un silbido de vapor característico que salía de su carrito metálico, el vendedor de camotes es uno de los sonidos más icónicos de las calles. Ellos traen calor en medio del frío de la noche, a través de camotes y plátanos asados lentamente en vapor caliente. El aroma dulce que emana del carrito, mezclado con leche condensada o miel de caña, crea un dulce regalo inolvidable de la infancia. El vendedor de camotes vende consuelo y la quietud de las calles cuando el día ya ha terminado. Su silbido de vapor característico es como una canción de vapor, anunciando a quienes aún están despiertos sobre un manjar cálido al final del día. Este oficio aún persiste como un hilo rojo que conecta el pasado con el presente, pero el número de carritos tradicionales está disminuyendo gradualmente ante los cambios del estilo de vida urbano moderno. El bolero. Sentados en sillas de madera bajas con una caja de herramientas llena de cepillos, betún y trapos, los limpiabotas son verdaderos filósofos de la calle. A través de un ritual rítmico y diestro, tienen la capacidad de transformar zapatos viejos y polvorientos en espejos brillantes. El sonido del cepillo girando rítmicamente sobre el cuero del zapato es la música de fondo para conversaciones íntimas sobre todo tipo de temas en el barrio. El limpiabotas limpia un par de zapatos. Ellos aportan una nueva apariencia y confianza al cliente con su meticulosidad. Son quienes escuchan sin juzgar, quienes guardan los secretos de la calle y siempre están dispuestos a compartir una buena historia. La interacción entre el artesano y el cliente crea un espacio social especial, donde las fronteras de clase se borran temporalmente, cuando los tenis y los tipos de betún de autoaplicación en casa se volvieron comunes. Las figuras de los limpiabotas al borde de la calle se volvieron escasas, perdiendo un rasgo de cultura de comunicación lleno de humanidad y aprecio por los pequeños oficios artesanales. Espero que este viaje nostálgico te haya ayudado a sentir el calor de los antiguos valores que aún fluyen silenciosamente en el corazón de la sociedad moderna. Gracias por conservar estas piezas de la historia con Nación Nostalgia. No olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos viajes nostálgicos.